Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Y si es así, me alegro. La idea de este video es que ustedes puedan comprender en corto cómo se tiene que hacer las citaciones y las referenciaciones en nuestro proyecto de investigación. Por eso, pues vamos a partir de lo que es un proyecto académico, que no es otra cosa más que aquel trabajo que tiene una estructura lógica, un inicio, un desarrollo, un cierre, pero que siempre va a tener un sustento científico y que las citas o las referencias, que es un formato necesario para darle precisamente un fundamento científico. Si no tiene citación ni referenciación o solamente alguna de las dos, carece de esa confiabilidad teórica, de acuerdo a la asignatura, perdón, de acuerdo a la carrera que estemos cursando. En ese sentido, para nosotros vamos a utilizar el APA. Ahorita estamos haciendo uso de la sexta edición a partir de la edición en inglés, ¿sí? Bueno, tenemos que tener claro varias cuestiones. Nuestros recursos van a ser libros, artículos científicos que van a estar en repositorios, no en cualquier buscador, son cosas distintas. Y si se puede, páginas web y, por qué no, videos, pero tienen que tener los elementos base para que podamos confiar en esos recursos y que son científicos. Por lo tanto, no entra Wikipedia, no entra este Rincón del Vago, ni tareas.com, bla 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 bla. Los repositorios virtuales van a ser redali.org, Cielo, Dialnet y Google Académico. Ya los hemos revisado en clase, pero es importante que los tengan ustedes bien identificados. Va. Entonces, en esta parte, obviamente, cuando hablamos de un trabajo académico, significa que todo texto, todo párrafo tiene que ir citado. Para ello, pues obviamente, la cita es una mención o una nota que sirve para poder comprobar que lo que estamos diciendo es ya investigado por alguien más. Lo que yo digo no es sentido común, sino es una situación científica. Y hay dos tipos de citas, la textual o la directa, que tiene que ver con copiar y pegar, pero tengo que respetar esa nota que ya comenté para darle sustento teórico a lo que estoy diciendo. Si no es así, se convierte en plagio. Y tenemos la otra cita, que es una paráfrasis o una cita indirecta, donde yo utilizo las palabras esenciales de un autor y lo explico con mis propias palabras. También lo tengo que citar, porque aunque ya lo hice mío, no, yo no lo investigué. ¿Sí? Espero que me dé yo a entender. Bueno, los elementos de una cita textual prácticamente es el apellido del autor, la fecha de publicación, ¿sí? Este, y obviamente tiene que ver con el número de página. Por ejemplo, perdón, también va entrecomillado. Tenemos un ejemplo aquí. Dice, un análisis de más de 200 estudios evidencia la correlación entre la enseñanza de destrezas sociales y el mejoramiento del desempeño escolar. ¿Quién lo escribió? Viadero. Entonces voy a colocar un apellido, el primer apellido del autor o el primer apellido de los diferentes autores. ¿En qué año lo editó? En 2007. No es el año en que yo estoy entrando a la revisión, no, es 2007 que se publicó. ¿En qué página encontré la información? En la página 3. Si fuesen varias páginas, entonces es doble P minúscula, ¿sí? Si son dos o más autores, hay que tener cuidado. De acuerdo perdón, sí, de acuerdo al APA de la sexta edición, cuando voy a colocar por primera vez una cita con varios autores, los voy a colocar a todos. Aquí tenemos el ejemplo 1, Viadero, Cordero, Jiménez y Aguilar. Son 5 autores, perdón, 4. ¿Cuándo lo publicaron? El 2008. ¿En qué página está? En la 3. Cuando vuelva a hacer uso de este texto, ya no voy a colocar los 4 autores. Basta con que yo coloque uno, que es Viadero, et al, que está en latín, que significa y otros, el año 2018 y está en la página 6. No es la misma página, es el mismo texto, pero cambia. En ese sentido, ok, cuando el párrafo que yo voy a citar textualmente tiene más de 40 palabras, lo tengo que sacar del texto.
Le voy a colocar una sangría francesa. Voy a minimizar la fuente a 10 con un interlineado sencillo y voy a colocar al final el número de página donde obtuve la información. Aquí está el ejemplo. De acuerdo a López, ese es mi texto normal, 2018, y entonces saco del texto lo que yo estoy copiando y pegando. Es una cita textual. ¿Sí? Cuando tiene menos de 40 palabras va dentro del mismo texto sin ningún problema. La cita parafraseada, ya como ya lo comenté, voy a utilizar las palabras esenciales del autor o de los autores, pero lo voy a explicar con mis palabras. Por lo tanto, cambian ciertas palabras, ciertos conectores, ciertas preposiciones, busco sinónimos, bla, 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 como lo dicen aquí. ¿Sí? Ainscough, 2004, resalta 4 elementos y lo estoy enunciando. Quizá en el texto original se está explicando, pero aquí no. Aquí solamente lo enuncio, no lo explico. A diferencia, por ejemplo, de cuando escribimos aquí. En ese sentido, la noción de inclusión, bla, 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 al final se coloca López 2016. Es importante que lo tengamos en cuenta porque esto nos va a permitir a nosotros, obviamente, saber que todo lo que yo diga, pero está en un texto, lo tengo que citar. No hay más. Luego tenemos lo que es una referencia. Es el conjunto de datos de un documento de investigación que respalda la información escrita. Yo se lo había comentado. ¿Cuál es la diferencia? Que la cita solamente va a presentar el apellido, el año de publicación y, en su defecto, el número de página. La referencia no. Utiliza todos los elementos del recurso de información. Vamos a revisar. La referencia del libro generalmente es apellido, esta es la fórmula, N, que es nombre, va abreviado, entre paréntesis, año de publicación, punto, hay que tomar en cuenta los puntos, por favor, o las comas. Título del artículo es el único recurso que lleva el título en itálica. Visualmente lo identificamos así los libros. La edición, si es primera edición no se coloca, a partir de la segunda, sí. Editorial, país de edición y número de páginas totales, sin pp, sin p, sin pag, sin nada, solamente las páginas, con sangría francesa. Ejemplo de libro físico, Arias, Federico, abreviado, 2012, punto. El proyecto de investigación Introducción a la Metodología Científica está en itálica porque es un libro. Sexta edición, editorial Ameca, país Venezuela, número de páginas totales 189. ¿Va? A diferencia del libro electrónico es lo mismo, lo único que cambia es que yo voy a colocar el URL. Esto lo podemos encontrar generalmente en Google Académico. Si ustedes van a utilizar algún libro de cualquier buscador, yo les recomiendo que no coloquen el URL porque este va a terminar en PDF y generalmente no se abre cuando yo lo reviso. Y si esto sucede, es plagio, es decir, 0 en automático. Tenemos las referencias de revista electrónica, son los mismos elementos, apellido, no, N, abreviado, año de publicación, título del artículo, nombre de la revista. Esta es la que va junto con el número de volumen en itálica, a diferencia del libro. Y entonces, con base a estos elementos, identificamos que es una revista electrónica. Colocamos inmediatamente después un paréntesis, el número de edición se cierra, coma, y el número de páginas, de qué página a qué página. No son números totales porque es una revista, no es el mismo autor o autores. Y el recuperado de, aquí tenemos un ejemplo. Merino Trujillo puede ser Adrián, puede ser Alfredo, 2013, punto. ¿Cómo escribir documentos científicos? Perdónenme, se me fue el acento. Artículo de revisión. ¿Cuál es la revista? Salud en Tabasco. El número de volumen es el 19. El 3 es el número de edición. Y la página va de la 90 a la 94. Recuperado de, y ahí está el URL. ¿Qué sucede si nos falta o no encontramos el volumen o no encontramos el número de edición o ambas? Sencillo. Busco si es revista mensual, bimestral, trimestral, cuatrimestral,
es semestral o anual. Y entonces los meses de publicación los voy a colocar entre paréntesis después del año de publicación con una coma. ¿Sí? Este es un ejemplo bien. ¿Sí? ¿Vamos bien? Ok. ¿Qué sucede cuando tengo dos o varios autores? Entre estos se va a colocar la eh, letra en inglés and, que es un simbolito. Perdónenme, aquí se me fue, pero creo que eso ya lo hemos revisado. Pero por ahí cualquier duda, repito, pueden mandarme un WhatsApp o obviamente cuando yo revise su documento en Google Drive me voy a dar cuenta y les voy a poner el ejemplo, se los voy a señalar. Recuerden que es un proceso, no es algo acabado. Entonces tengan también paciencia, por favor, y también con ustedes mismos, obviamente. Bueno, ¿qué pasa con la página web? Bueno, es lo mismo. Apellido del autor o de los autores, nombre, año de publicación, no cuando yo estoy entrando a revisarla. Obviamente que si no tiene el año de publicación pueden colocar este año 2020. Título del artículo y entre corchetes se coloca página web. Inmediatamente se cierra el corchete y se pone el nombre de la página. Punto, recuperado de y colocamos el URL. Ejemplo, UNESCO 2019 evalúa el desarrollo de Internet en su país. Página web. ¿Cuál es esa página web? Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Si se dan cuenta, colocamos todo el nombre completo, pero como autor está abreviado, son siglas. Lo mismo pasa con la SEP o cualquier otra página gubernamental o seria, ¿sí? Y colocamos el URL como tal. Y lo mismo pasa con el video. Solamente que en vez de colocar página web, voy a colocar video. Es exactamente lo mismo. Bueno, hasta aquí llegamos. Espero que se haya comprendido un poquito lo que estamos haciendo. Repito, ya lo revisamos en el aula. Ya tenemos una idea, pero bueno, esto nos puede servir. De todos modos, les voy a compartir un manualito que por ahí tengo también dentro de este espacio para que lo puedan revisar. Es importante que ustedes hagan su trabajo de manera constante y estructurado como lo hemos realizado para que al final no nos desvelemos o no nos pongamos en ansiedad porque no está listo. Cualquier duda estoy para servirles. Muchas gracias.